Esta ronda se supone que es sobre políticas, de lo cual yo sé todavía menos. Entonces, con el atrevimiento que da la ignorancia, voy a plantear lo siguiente. ¿Qué tal si cambiamos de nombre a este viceministerio por un viceministerio de reconocimiento y pertenencia? ¿Quiénes son los que no son reconocidos? ¿Quiénes son los que no son pertenecientes? No tienen por qué ser de otras culturas. ¿Por qué tendrían que ser otras culturas? Es un ejercicio de lo que les decía en mi primera intervención. Juguemos a hablar de las cosas sin usar la palabra interculturalidad. Entonces encontramos problemas, situaciones que nos evocan cosas mucho más concretas y tangibles. No reconocimiento, no respeto, no pertenencia, etcétera, etcétera. Quizá todo esto podría formar parte del Ministerio de Inclusión Social, pero a lo mejor habría que cambiarle de nombre a lo de inclusión social, porque estoy también de acuerdo con lo que dijo Fidel, de que no se trata solo de inclusión. Y creo que estos otros términos son mucho más elocuentes, concretos e interesantes. Creo que todo depende, o mucho depende, de los sujetos concretos que tengamos delante. ¿Quiénes están reclamando qué? Fidel mencionaba esto de los orígenes vía los lingüistas de programas de educación bilingüe intercultural. Y antes que él dijera no se llamó bicultural, yo pensé, ¿por qué no se le llama bicultural? Sería mucho más claro, porque si hablamos de interculturalidad, estamos aludiendo implícitamente a una matriz de doble entrada, en que en la horizontal vamos a tener todas las culturas y en la vertical también las mismas culturas. Y tendremos entonces una matriz de interrelaciones de todos con todos. ¿Es eso lo que se trata? Entonces, que los ayánicas con los aguajún, o con los huitotos, etc. Eso sería interculturalidad, donde todas las, comillas, culturas están en pie de igualdad. Pero no es eso. No ese es el problema. Aquí hay un mundo hegemónico dominante y hay un conjunto de pueblos arrinconados, marginados, esquilmados, etcétera, etcétera. Esas son las relaciones. Por eso es que en ese contexto hablar de desigualdad a mí me parece otra trampa. Porque desigualdad alude a diferencias de grado, cuando aquí lo que tenemos son abismos. Entonces, hablar de desigualdad cuando lo que tenemos son abismos, brechas, sangrantes, no pues, es un engaño. Quiero terminar haciendo una analogía con el foco y los reflejos. Entonces, un foco de luz, y por determinadas circunstancias esa luz crea un conjunto de reflejos, mientras que la luz permite ver los reflejos, lo que hacen es lo contrario. Cuando uno maneja tiene que evitar los reflejos, porque los reflejos quitan la vista, empañan la vista. Bueno, creo que con la interculturalidad pasa eso, y yo aquí quisiera terminar
mostrando mi sorpresa por la manera como él se sintió aludido por mi primera intervención cuando yo creía estar hablando más bien en consonancia con las cosas que él había dicho. Y yo siento que ahí jugaron los reflejos. Yo quería poner la atención en un foco, pero la palabra interculturalidad creo que es más reflejo que foco. Y eso entonces, es decir, crea un campo semántico traicionero, donde no terminamos hablando de las cosas de fondo, dejamos de pisar tierra. Por eso términos como el de reconocimiento, pertenencia, etcétera, me parecen muchísimo más claros. Creo que de eso es lo que se trata. Yo lo que creo es que hay un mundo hegemónico y una serie de mundos o espacios subordinados. En algunos momentos, en algunos casos, esos mundos subordinados se parecerán a culturas, en otros no. Sin embargo, la tendencia y el mandato que tienen ustedes es a que todo sea culturalizado. Y ahí es donde veo la trampa. Ayer en la Feria del Libro encontré un volumen, no lo pude comprar, me pareció muy interesante, Ser judío en el Perú. Una serie de artículos de distintos personajes, muchos de ellos conocidos, sobre esa experiencia. Sería muy interesante hacer lo mismo con otros casos, japoneses, chinos, gitanos y afrodescendientes. No tengo nada que decir sobre la situación de afrodescendientes, si no han sido mencionados en este debate, igualmente tampoco han sido mencionados aquellas otras poblaciones a las cuales me he referido. Y son diferentes entre sí. Entonces, lo que creo que hay que hacer en un caso así es estudiarlo en su concreción y ver qué es lo que tiene de cultural propiamente dicho y qué cosas no tienen que ver con lo cultural. Para ver el alcance de los espejismos de la multiculturalidad o interculturalidad, quiero referirme a Ilave. Ilave fue un problema entre puneños aymaras, estrictamente. No había un conflicto entre un mundo cultural y otro, ni siquiera entre el mundo subordinado y el mundo hegemónico. No, era un problema estrictamente al interior de municipios y comunidades, etcétera, etcétera. Totalmente diferente al caso de Bagua, donde sí había un conflicto entre el mundo hegemónico y el mundo subordinado. En el caso de Ilave había un problema que entre, digamos, un mundo subordinado que tenía que ser resuelto por el mundo hegemónico. Y el mundo hegemónico era una red de instituciones que eran como dos manos que tratan de contener el agua. El agua se escurría entre los dedos. En el caso de Ilave estaban presentes todos los organismos del Estado y todos fueron inoperantes. Después se dirá ausencia del Estado. No, el Estado estaba recontra presente. El Ministerio del Interior sabía de todo desde el primer día y no pudo evitar el desenlace que ocurrió. Desde acá lo vemos como un problema de interculturalidad, que se llama interculturalidad, ha tenido un átomo. En el caso de la lengua tenemos un elemento que desde las ciencias sociales lo llamamos cultural. Pero de lo que se trata es de si tales o cuales instancias tienen, por ejemplo del Estado, tienen o no protocolos para
enfrentar en forma práctica, a través de prácticas, esa situación. Si hay o no la necesidad y la posibilidad de tener traductores. Si el Ministerio de Salud, los médicos, qué protocolos tienen en cuanto a prácticas tradicionales de enfrentar y hasta de reconocer enfermedades o de resolver situaciones. Hace unos años yo llegaba a mi oficina una estudiante que estaba trabajando el caso de, no se llaman comadronas, no recuerdo el nombre. Parteras, creo. Era un chiste porque ella tenía su asesor oficial, pero recurría también a mí, entonces yo era como su partera frente al médico, porque además lo hacía, recurría a mí en la clandestinidad prácticamente. Ahora ella hizo todo el trabajo y no apareció en ningún momento el término de interculturalidad. ¿Qué tanta diferencia cultural habría entre ella, entre la parturienta y los enfermeros o médicos? Lo que había es una inmensa diferencia entre los profesionales. ¿Cuál es la diferencia con alguien de clase media en la costa que no tiene esos conocimientos tradicionales? Entonces aquí tenemos dos campos de conocimientos. Es que esos conocimientos de las parteras pertenecen a alguna cultura. El problema es que encontramos algunos elementos heterogéneos con el mundo hegemónico y a partir de ahí armamos algo, lo integramos y le llamamos cultura. Y puede ser una total invención de nuestra parte. Pero lo que existe es el problema real, los problemas reales que mencionó Santiago. Y eso se trata de prácticas. Y un encuentro y conflicto y reconocimiento o no reconocimiento entre prácticas. En algún momento, como dije en mi primera intervención, encontraremos que efectivamente existen culturas. Y entonces usemos ese término. Todo el movimiento masónico no existiría sin la globalización. Es en gran medida el resultado del apoyo de un conjunto de agentes externos que han creado una identidad que antes no existía, la de ser amasónico. Término que antes, pocas décadas antes, no existía. Y ahora todos los integrantes de estas distintas poblaciones se reconocen como amazónicos. Esa es una creación de la globalización. Y puede ser perfectamente legítima. No necesita ser ancestral. Pero estamos ante, de nuevo, prácticas concretas, donde la constitución de ese agente colectivo tiene, en ese caso, un conjunto de contenidos culturales inequívocos como culturales. Entonces, en cada caso estamos ante una textura particular de lo cultural. No se trata de invisibilizar, sino se trata, por el contrario, de darle a cada cosa su justa dimensión. Porque frente a este riesgo de invisibilización, estamos ante el riesgo, yo diría, consumado de invención de fenómenos inexistentes.